Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Este Evangelio dice así: El reino de los cielos es como un hombre, dueño de una propiedad, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de haber convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos marcharon. De nuevo salió hacia la hora sexta y de nona e hizo lo mismo. Hacia la hora 11 volvió a salir y todavía encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí todo el día ociosos? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: Id también vosotros a mi viña. A la caída de la tarde, le dijo el amo de la viña a su administrador: Llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Vinieron los de la hora 11 y percibieron 1 denario cada uno. Y cuando llegaron los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a murmurar contra el dueño. A estos últimos, que han trabajado solo 1 hora, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Él le respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a estar con malos ojos que yo sea bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bien, este es el texto con el que vamos a hacer meditación en esta oportunidad. Bueno, entonces tenemos aquí este texto, que es una parábola, ¿sí? Es una parábola como las muchas que encontramos en los evangelios, donde nuestro Señor compara el reino de los cielos con una imagen muy típica, muy propia, muy conocida también de sus oyentes, de los judíos. Jesucristo está subiendo a Jerusalén, y en su subida a Jerusalén, Él está yendo, nuestro Señor está yendo camino al Calvario, camino al Calvario. Viene de Galilea, después resulta que va a estar en Betfagé, después de esto. Y entonces nuestro Señor, en ese camino, y es importante decir esto, en ese camino a Jerusalén, entonces nuestro Señor habla acerca de muchas cosas que tienen relación, y hay que leerlas entonces en ese contexto. Entonces, lo primero es que el, el reino de los cielos, dice, es como un hombre dueño de una propiedad que salió al amanecer a contratar obreros para su viña, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos un hombre. Primero veamos el texto así tal cual está, y después vamos a ver la interpretación que podemos dar de este texto para luego pasar a la meditación. Pero en la parte de la lección divina, en la primera parte de la lección divina, que es la lección, la lectura, veamos el texto tal cual está. Entonces, el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos, el evangelio, la novedad del evangelio que viene a predicar nuestro Señor, se parece entonces a que es un hombre que es dueño de una propiedad. Entonces, este hombre es dueño de una propiedad que salió al amanecer a contratar obreros para su viña, ¿sí? Bueno, entonces sale al amanecer. Hay que entender que los judíos
dividían el día en 12 horas, 12 horas iguales. Entonces, claro que cambian. Entonces en invierno va a ser las 12, cada hora de estas 12 va a ser más breve. En verano, en cambio, cada hora será un poco más larga. Entonces así, pero en el uso corriente, lo que más utilizaban era la primera hora, el amanecer, luego la tercia, que es más o menos a las 9 de la mañana, cuando el sol está a 45 grados, al mediodía, que es la sexta, a la nona, que es a las 3 de la tarde, a 45 grados, pero del otro lado, hacia el oeste, y finalmente la duodécima hora es ya al oscurecer, ¿sí? Entonces la undécima hora es la última hora de luz, la última hora de luz. Así que ahí tenemos la división del día para los judíos. Entonces, el dueño del campo sale a contratar obreros para su viña. No olvidemos que la idea de viña es una idea muy, muy querida en las Sagradas Escrituras, porque Israel es la viña del Señor, así es la Escritura. Israel es la viña del Señor. Entonces, esta viña requiere obreros, esta viña requiere obreros para poder trabajarla. Después de haber convenido con los obreros que van a trabajar en su viña, y conviene con ellos en un denario al día, ¿sí? Un denario. ¿Qué es el precio? Es el jornal. Un jornal, un día de trabajo, eh, vale un denario. El denario era una moneda corriente en la época. Un denario está constituido por 10 haces, o digamos así, 10 centavos. Y y estaba la efigie que estaba en el denario, es la efigie del rey, del emperador romano en este caso. Entonces es su imagen la que se estampa en el denario. Así que ahí tenemos unos elementos interesantes. El denario, constituido por 10 haces, serían como 10 centavos, y con la imagen del rey. Entonces los envió a su viña, ¿sí? Salió después, después más adelante va a decir que estos obreros estaban allí, bueno, estos no están ociosos porque había acabado de comenzar el día. Pero cuando sale a la tercia y a las 9 de la mañana, y vio a otros que estaban en la plaza parados, ociosos también se dice en otros textos. Estaban en la plaza parados u ociosos. Y también vosotros en mi viña, y os daré lo que sea justo. Ya no dice que suponen ellos que va a ser, lo justo sería entonces menos de un denario, ¿sí? Menos de lo que corresponde al tiempo de trabajo que tendrán ellos. Le dice simplemente, les daré lo que sea justo. ¿Mm? Sabemos nosotros que al final les paga un denario. Imagínense, ¿qué es lo que entiende el Señor que es lo justo? Entonces, pero dice, les pagaré lo justo. ¿Mm? Ellos marcharon, de nuevo salió hacia la hora sexta y la hora nona e hizo lo mismo. O sea, les dijo, vayan a vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, ¿sí? A mediodía y a las 3 de la tarde. Le quedaron solamente 3 horas de trabajo, de luz. No se puede trabajar después, no hay luz eléctrica. Hacia la hora undécima, faltando una hora para que oscurezca, volvió a salir y todavía encontró otros parados que no estaban haciendo nada, ¿sí? Entonces les dijo, ¿cómo es que estáis aquí todo el día ociosos? ¿Cómo puede ser que nadie los haya contratado aún? Entonces, porque nadie nos ha contratado, dice. ¿Sí? Ellos no van estos y se ofrecen. No hay que buscar aquí, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que no haya habido nadie que vaya a trabajar? No hay que hacer intentar ajustar demasiado el texto como para que coincida plenamente con la realidad. Aquí se exageran ciertos contrastes y hay ciertos elementos que están puestos allí, aunque en la realidad propiamente no sea así, pero están puestos con intención de contarnos algo, ¿sí? Pero aquí la cuestión es, la respuesta que dan ellos es, no fuimos a trabajar porque nadie nos ha contratado, porque están esperando ellos que alguien les contrate. Entonces, y también vosotros a mi viña. Entonces ellos toman sus cosas y van a la viña a trabajar por lo menos esa una hora.
A la caída de la tarde les dijo el amo, ya al oscurecer, la hora duodécima, ya oscureciendo, entonces el amo manda a su administrador que busque a todos los viñadores y ya les dice, llama a los obreros y dales el jornal, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros, empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. Primero vas a pagar a los últimos, luego vas a pagar a los primeros, ¿sí? Lo cual parece una cosa más bien injusta. Entonces, vinieron los de la hora undécima y recibieron un denario. Les había dicho que le pagaría lo justo y ahora resulta que les da el salario de un día, como si hubiesen trabajado todo el día. Y cuando llegaron los primeros pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno, ¿sí? Reciben un denario los que trabajaron una sola hora, reciben un denario los que trabajaron un día entero. Al recibirlo se pusieron a murmurar contra el dueño, diciendo, a estos últimos que han trabajado solo una hora, los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del trabajo. Fíjense que la queja de estos es que les hizo a ellos iguales a los primeros, que han trabajado mucho, que han soportado el peso del día, el bochorno del día, el esfuerzo y todo. ¿Cómo es posible que les haya hecho a ellos iguales a nosotros? Esa es la murmuración. No es porque ellos hayan cobrado último, no es porque a ellos no les haya dado más, sino que a los últimos les hizo iguales a los primeros. Con lo cual, aquí tenemos una imagen, la envidia propiamente es la tristeza o el pesar por el bien del otro. Y entonces le respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? Nosotros tratamos al principio y dijimos, te pagaré un denario. Convenimos eso. Si vamos antes, fíjense que con los de la primera hora les dijo, les pagaré un denario. Pero a los siguientes simplemente les dijo, les daré lo justo. Fíjense, aquí les dice, convinió con ellos un denario al día. ¿Sí? En cambio, a partir de la tercia, la sexta y la nona, les dice, os daré lo que sea justo. Entonces, ¿acaso no conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Por qué quiero pagarle a ellos? Porque yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Mm? Yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. Pongamos atención a esta expresión de quiero porque nos indica precisamente la voluntad que tiene el dueño de dar a, a, al último lo mismo que al primero, ¿sí? Él quiere hacerlo, ¿sí? No es nadie le fuerza a hacerlo, sino que lo hace por pura generosidad, ¿sí? Lo que el dueño tiene es generosidad para poder hacer lo que él quiera con sus bienes. No puedo yo hacerlo con lo mío lo que yo quiero. Entonces, hace con lo suyo lo que él quiere. O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno. Porque resulta ser que precisamente lo que sucede aquí es que él es bueno y quiere dar entonces al último lo mismo que al primero. Pero al primero le paga lo que corresponde y al último le paga lo que él quiere. ¿Mm? Le paga lo que él quiere. Y no le paga más que al primero. Le paga lo mismo que al primero, solo que aún haciendo, digamos, menos esfuerzo, trabajando menos. Así se cierra esto diciendo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O sea, los últimos serán los primeros en cobrar y los primeros serán los últimos en cobrar. Bueno, esto, ¿qué podemos ver aquí? Algunas correspondencias que podemos ver en este texto. En primer lugar, según el comentario de los padres, tenemos algunos elementos aquí.
En primer lugar, tenemos que el hombre es, obviamente, el hombre del que habla el texto es él, este es el dueño de la propiedad, que es el padre, que es dueño de esta propiedad. Él es el dueño de todas las cosas y el dueño de este mundo. Y salió al amanecer, y tenemos aquí entonces en toda esta en todo este texto la imagen de un día, porque la existencia entera de la humanidad, ¿sí? La historia entera es como un día, porque aunque para nosotros parezca mucho, para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, dice la Escritura. Entonces es como un gran día, de tal modo que esto se corresponde también a las grandes etapas de la vida de Israel. Así, el amanecer, del amanecer hasta la nona, hasta la nona, hasta la tercia, perdón, del amanecer hasta la tercia, sería como de Adán hasta Noé, ¿sí? De la tercia hasta la sexta es como de Noé hasta Abraham. De la sexta a la nona es como de Abraham a Moisés. Y de la nona hasta la undécima es como de Moisés hasta la venida de Cristo. Y luego entonces la venida de Cristo es, de la venida de Cristo hasta el fin de los tiempos es la hora undécima. ¿Y por qué es así? Porque este es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, ¿sí? La plenitud de los tiempos hasta el fin de los tiempos es la última hora. ¿Sí? Es la última hora. Así tenemos entonces el amanecer, la prima, la tercia, la sexta, la nona y luego la hora undécima, ¿m? Y el anochecer. Estos son los momentos de los que hablan aquí. Así que, y ahí tenemos entonces las grandes etapas de la historia. Esas son las grandes etapas de la historia sagrada, de la historia de nuestra salvación, son esas etapas. Y así cada uno de estos viñadores que son llamados a la viña del Señor, ¿sí? Que son llamados a participar de su pueblo y de su herencia, de sus riquezas, porque este padre tiene unas riquezas que quiere compartir con sus hijos o con aquellos que pasan a participar de su herencia, con sus herederos, con su pueblo. Es el padre que hace eso. Y entonces esas son las grandes etapas de la historia. Y conviene con ellos en un denario. Fíjese que, así como dije yo, un denario está formado por 10 haces o 10 centavos. ¿Sí? 10 haces, no voy a volver a utilizar el término centavo. 10 haces, así el denario es el precio, es el premio convenido con los hombres por el cumplimiento de los mandamientos. Como también 10 son los dedos de las manos, 10 son los mandamientos de la ley divina y les conviene con ellos entonces en el precio de los mandamientos, que es la ley natural y es lo que con ellos se obliga a todos los hombres. Entonces, cuando les dice que les pagará con un denario, ¿sí? Aunque los mandamientos se revelan en Moisés, que es como la hora nona, sin embargo, los mandamientos ya están en el mundo y ya obligan a los hombres desde el principio, solo que se revelan en los mandamientos, en la ley mosaica, para que quede claro para todos los hombres cuál es la ley de Dios y cuál es el ordenamiento de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, el trabajo del día, el bochorno del día, no es otra cosa que el peso que han sufrido los patriarcas y los profetas y el pueblo de Israel. Si leemos la historia sagrada, vemos que realmente el hombre desprovisto de la gracia, sometido a la ley de la concupiscencia y después a la ley mosaica, eh, realmente es pesado, ¿sí? La vida de los hombres antes de la gracia es un trabajo pesado. Con la gracia, en cambio, que es el trabajo de los viñadores en la hora undécima, el sol ya está suavizado, ya no hace tanto calor como durante el día, sobre todo durante el mediodía, imagínense ustedes.
el peso del trabajo en esas horas. Sin embargo, para todos, para los trabajadores, la hora undécima del trabajo ya es más suave. Y de hecho, el premio de recibir el denario completo, como si hubiese uno trabajado un día entero, es, es parecido a los premios que nosotros recibimos hoy por la gracia, porque es mucho es mucho el premio, es mucha la paga y poco el trabajo, porque estamos sostenidos por la gracia, ¿sí? Por la gracia que hace llevadero esto, ¿sí? De hecho, por eso dice el Señor, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Otro elemento que vemos aquí en el texto es que es el viñador el que sale a buscarlos. Él es el que los llama por su nombre, es el que los contrata. Y en eso nadie es agregado a la iglesia o al pueblo de Dios sin haber sido llamado por Dios. Dios es el que llama. ¿Mm? El dueño de la viña es el que llama, Él es el que convoca. Nadie va y se presenta y se hace contratar directamente, sino que Él es el que va y convoca. Por eso, cuando Él encuentra a estos hombres ociosos o parados, ¿cómo es que no están ustedes ahí parados? Es que nadie nos ha llamado. Nadie nos ha llamado y si nadie no nos llama, nosotros no podemos ir a trabajar a la viña de nadie. Así que entonces, así el Señor los convoca a ellos para poder participar, para poder trabajar en su viña. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué no simplemente participar aquí? Porque la vida porque las virtudes son trabajosas. ¿Mm? Las virtudes son trabajosas. Nosotros no pensemos que eh, esta imagen de la viña, que debe ser trabajada, que debe ser cuidada, corresponde verdaderamente con la exigencia de las virtudes. No se puede eh, servir a Dios sin pensar que eso, y pretender que eso no sea verdaderamente algo laborioso, trabajoso, ¿sí? Porque por el estado de naturaleza caída no nos queda otra que trabajar. Trabaja el que se ejercita en las virtudes, trabaja el apóstol, trabaja el misionero, trabajó el profeta, trabajaron los patriarcas, ¿sí? Trabajaron los reyes de Israel, trabajaron los jueces, trabajó todo aquel que se puso en camino y que se puso a trabajar en la viña. Trabajó todo aquel que quiso cumplir los mandamientos. Trabajó todo aquel que quiso servir a Dios. Trabajaron los mártires, ¿sí? Es trabajo, ¿sí? Es trabajo y es costoso, porque uno tiene que arrancar las malezas de los vicios y sembrar la semilla de la palabra de Dios en el campo de nuestra vida personal y también del mundo. Y todo eso implica verdaderamente trabajo. Pero evidentemente eh, para los patriarcas y profetas y los justos del Antiguo Testamento, eso implicó, desposeídos de la gracia antes de la revelación del Hijo de Dios, antes de la llegada del Mesías, del Redentor, para ellos fue verdaderamente un trabajo bajo el peso del día y del calor, bajo el peso del día y del calor. No fue fácil para ellos estar allí sin la gracia. Sin embargo, se mantuvieron fieles. Para el trabajador de la undécima hora, en cambio, él tiene el sostén de la gracia, él tiene el apoyo y la gracia es un cambio radical, ¿sí? En su trabajo. Es un cambio radical. Realmente no es lo mismo trabajar a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde, ¿sí? Suponiendo que aquí las 6 de la tarde es como el final del día y el oscurecer, para que nos hagamos una idea. Trabajar en la hora undécima es muy suave. Y así son los gentiles llamados en la hora undécima para poder participar de los premios eternos, que reciben el premio aunque no hayan trabajado durante todo el día sin el auxilio de la gracia como fueron los justos del Antiguo Testamento. Nadie nos ha contratado. Bueno, vayan ustedes también a mi viña, ¿sí? Así que
Esto es lo que tenemos nosotros en esta primera parte, porque después, cuando cae la tarde, entonces cae la tarde y oscurece, ahí el amo de la viña pide a su administrador que llame a los obreros y que les dé el jornal, o sea, que les dé el precio. Fíjese que el juicio se hace al final de ese día, pero dentro de ese día, ¿sí? Porque el juicio va a ser en este mundo y en esta historia, ¿sí? No va a ser en otro mundo, va a ser en este mundo y en nuestra historia. Al final de la historia es cuando se pagará a cada uno según sus obras. Y entonces comienza a pagar según su promesa. Y vienen los de la hora undécima, que son, que son los cristianos, que es la iglesia, y ellos que han trabajado solamente en la última hora reciben un denario. Y reciben primero, porque de hecho la iglesia, ¿sí? Los bautizados, entrarán a participar del reino ellos primero. Directamente de esta vida, nosotros los bautizados podemos pasar directamente a la vida eterna. En cambio, los justos del Antiguo Testamento, anteriores a Jesucristo, tuvieron que esperar hasta la llegada del Mesías para que el Mesías pudiese rescatarnos de las moradas inferiores, de la morada de los muertos. Eso que nosotros rezamos en el credo cuando decimos eh, descendió a los infiernos, a rescatar a aquellos trabajadores de las primeras horas, ¿sí? Que trabajaron durante todo el día y que, sin embargo, tuvieron que esperar para poder recibir su denario. Dicen los comentaristas antiguos que no hay que, uno puede preguntarse cómo puede ser que hayan murmurado, si la murmuración es un pecado y después de murmurar simplemente estos hayan igual recibido el denario. No parece más bien más justo, más propio de la santidad de Dios que no les dé el denario a ellos. Pues dicen ellos que no hay que buscar en las parábolas eh, explicaciones al detalle. Más bien lo que se quiere decir aquí es que la situación de aquellos es como para murmurar, ¿sí? Es como para murmurar. Porque aquí lo que se resalta es la generosidad de Dios. ¿Y con quiénes Dios, con quiénes el dueño de la viña es generoso? Con los trabajadores de la 11ª hora. Con ellos es generoso. Eso es lo que se resalta aquí. O sea, con nosotros los bautizados, el Señor ha sido muy generoso. Si con los justos del Antiguo Testamento el Señor fue justo, con nosotros fue generoso. ¿Sí? Ya nos ha dado, según una justicia que está plena de misericordia, según una justicia que está plena de misericordia, nos ha dado también a nosotros, o nos da a nosotros también, el denario. Es tanta la misericordia de Dios con los bautizados, es tanta la misericordia de Dios con los trabajadores de la 11ª hora, que si fuera posible, murmurarían los justos del Antiguo Testamento. Eso es lo que comentan los padres de la iglesia. Murmurarían los justos del Antiguo Testamento si es que pudiesen murmurar. ¿Sí? No nos envidian ellos, pero si pudiesen, nos envidiarían porque es inmensa, el premio es, digamos, desproporcional. El premio es desproporcional. Además, tenemos el auxilio de la gracia, además tenemos nosotros medios incontables para poder alcanzar. Realmente es como trabajar con el sol ya abajo, sin todas las dificultades que podemos nosotros ver claramente cuando leemos la historia sagrada. Y sin todo ese peso, allí está el premio, un premio que es verdaderamente inmerecido. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Yo puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque yo quiero hacer con lo mío lo que quiero. Por eso, verdaderamente, los bautizados podemos decir que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Él ha usado con nosotros no de justicia, sino ha usado de misericordia. Él ha usado con nosotros no su justicia, sino su misericordia.
Y por eso, llamando a este pueblo a participar de sus riquezas, les ha dado también a ellos el denario, que es el pueblo de los bautizados. Así que advierte así el dueño de la viña que los otros no lo miren con malos ojos, porque Él es el dueño de esas riquezas. Y si a estos les dio lo justo, a esto quiere darles más bien, no sin ser injusto, porque la justicia no es injusto. Aquí alguno puede pensar que la justicia consiste en que a todos dé por igual. No, consiste que dé a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Pero si quiere ser generoso, si quiere usar de liberalidad, que es la virtud aquí que corresponde a esto de, de- de ser generoso con, que más bien pues, nosotros conocemos más bien como generosidad, que Dios sea generoso con sus bienes, no está mal, no es injusto Él con los primeros. No es injusto, porque a los primeros les dio lo que les prometió. En cambio, a estos les da mucho más de lo que les ha prometido. Injusto sería si a los primeros no les hubiese pagado lo que les prometió, que les hubiese pagado menos de un jornal. Pero no es injusto con estos por darles a los últimos lo mismo que a los primeros. ¿Vas a ver con malos ojos que yo sea bueno, que yo sea generoso? Así entonces, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Nosotros somos los últimos, precisamente. Nosotros somos los últimos, los que estamos en este tiempo, los que somos hijos de la iglesia, todos los bautizados. Nosotros somos los últimos y a nosotros nos ha dado mucho más que a los otros. Nos ha dado la gracia, nos ha dado la plenitud de la revelación, nos ha dado a los santos, a los mártires, nos ha dado a las vírgenes y confesores, nos ha dado una iglesia, nos ha dado la doctrina de los santos doctores, nos ha dado muchísimo, nos ha dado innumerables devociones con las cuales más fácilmente nosotros podremos llegar al conocimiento de la verdad y a la unión con Dios. Nos ha dado mucho, nos ha dado a su Hijo y nos ha dado la gracia, que es la participación en la naturaleza divina, y nos ha dado auxilios para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios. Nos ha dado mucho, mucho más de lo que nosotros merecemos. No contento con darnos lo que merecemos, nos ha dado entonces a nosotros mucho más que eso. No reprueba a aquellos primeros, por eso dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. Toma lo tuyo y vete, o sea, entra, toma lo tuyo, toma lo que es tuyo, que te lo doy, y eh, entra al gozo de tu Señor. Pero no hay razones para que te quejes. No te quejes. De hecho, no se han quejado. Los justos del Antiguo Testamento no se han quejado. Se alegran más bien ellos con la generosidad de Dios y se admiran de que Dios sea tan bueno, mucho más de lo que ellos mismos pudiesen imaginar. Bueno, entonces, hasta aquí nuestra lección. Lo que nosotros podemos meditar con este texto para nosotros es, para la iglesia. En primer lugar tenemos que pensar nosotros, pensemos para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia lo que nosotros tenemos es que lo que la iglesia tiene no es poca cosa, ¿sí? Es motivo para que nosotros nos pongamos a agradecer mucho a Dios todo lo que ha dado a la iglesia. Los bienes son incontables, ¿sí? Y en cierto modo infinitos. Los bienes son incontables. Y los auxilios que el Señor nos da son incontables. Hay que hacer un esfuerzo para poder enumerar en la medida de lo posible. Se puede hacer alguna enumeración, pero después en cada uno de ellos hay realmente una riqueza eh, que es admirable, una riqueza que es admirable. Ya he dicho antes y volveré a citar, tenemos a la iglesia con todos los auxilios y ayudas que ello significa, las sagradas escrituras, ¿sí? La revelación completa, plena. Tenemos la doctrina de la iglesia, la doctrina y enseñanza de los santos,
que es también inabarcable para una sola persona. Eso puede ser realmente inabarcable. No sé, querer estudiar la doctrina de, no sé, ponele San Agustín, ¿sí? Me llevaría toda la vida. Y no nacen San Agustines, San Agustín, sí, San Agustines, no nacen todos los días, ¿sí? Ni santos Tomases no nacen tampoco todos los días. Y estudiar su doctrina me llevaría toda la vida, o una parte de su doctrina y de su enseñanza me llevaría toda la vida. Así que tengo para hartarme, ¿sí? Tengo realmente para hartarme. Nosotros que somos llamados al fin de los tiempos, los gentiles, estos llamados por Dios al final de todo para poder participar también de su gracia, es que realmente Dios lo que quiere es que todos los hombres participen, ¿sí? Algunos, algunos judíos, como consta en las Escrituras, no querían que los otros pueblos participaran por malinterpretar eso y por no entender la misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser que otros puedan pasar a ser parte del pueblo de Dios? Pero y además de eso, además llamarse hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Bueno, se dan cuenta que eso es enorme, corresponde a la gracia, los auxilios de la gracia, porque Dios no nos abandona, nos envía continuamente, no solamente santas inspiraciones y consejos de gente que nos enseña la verdad y nos instruye para poder caminar por el camino del bien, sino además es la gracia, los auxilios de Dios son mucho más que meramente consejos e inspiraciones, es la misma fuerza para poder obrar el bien. Tenemos los sacramentos, tenemos el ejemplo de los santos, tenemos todo y de sobra, tenemos todo y de sobra, aunque hayamos sido llamados al final. Sí, eso es la iglesia. En la iglesia nosotros tenemos todo y de sobra. Y Dios no solamente nos ha dado lo mínimo para que nosotros podamos salvarnos, nos ha dado de sobra. No sé cómo puedo decirlo más, ¿sí? Creo que habría que pensar un poco y ver, por lo menos con la ayuda de esta somera lista que estoy haciendo, cuánto el Señor nos ha concedido a nosotros para que nosotros podamos salvarnos. Y que lo que el Señor nos ha otorgado realmente es mucho más de lo que nosotros mismos podríamos esperar. Podríamos pensar también en tanto que nosotros somos los trabajadores de la undécima de la undécima de la undécima, del final, y eso nos puede hacer esperar que como decía San Luis María Griñón de Montfort, los santos de los últimos tiempos serán mucho más grandes que los de otros, porque ellos, precisamente a la luz de este texto del Evangelio, podemos pensar que aquellos recibirán mucho más gracias de Dios. No podemos pensar nosotros que estamos abandonados de Dios. No podemos pensar que estamos abandonados. Muy por el contrario. Si solamente pensamos en las gracias generales, nosotros tenemos todos los auxilios que nosotros necesitamos. Tenemos todo. Tenemos todo y de sobra. Todo y de sobra. Y aunque las persecuciones y dificultades sean difíciles, no se comparan con la aridez por la que tuvieron que pasar los profetas y los patriarcas. Pensemos en Abraham, ¿sí? Pensemos en los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, desproveídos de la gracia de Dios, desproveídos de los sacramentos, desprovistos, ¿sí? Desprovistos de los auxilios de una iglesia que con su tradición, con su magisterio, nos asegura permanecer en la verdad. No estamos solos. Tenemos suficientes auxilios y de sobra. Tenemos como para elegir verdaderamente. Pienso que realmente es lo que podríamos nosotros meditar con esto. Por otra parte, este texto da pie un poco a la luz de la advertencia que el Señor le da aquí, es que Dios no reparte sus dones igual, ¿sí?
esa idea de justicia que tenemos que para todos tiene que igualdad de oportunidades, realmente no es así. Dios da a todos lo suficiente, lo necesario, podríamos decir también. Dios da a todos lo que necesitan para poder salvarse, pero a algunos da más. Y antes de que algunos se escandalice por lo que digo aquí, y ya he dicho también en otras lecciones, porque eso trasluce en las Escrituras, Dios da según su generosidad. Dios da libremente sus bienes. Pensemos en la Virgen María. Evidentemente a la Virgen María no le dio los mismos dones de gracia que dio a otros hombres. A ella les dio muchísimo más que a ningún otro ser en este mundo, más que a ningún otro ser. Y así también fue con los santos. Y aunque a mí me dio mucho menos gracias que a los santos y que a la Virgen María, sin embargo, yo debo reconocer que a mí me dio mucho más dones que, por ejemplo, a los patriarcas. Me dio mucho más dones que a los profetas, porque a mí me dio la gracia divina y me ha dado los sacramentos. Ningún profeta, ni Melquisedec, ¿sí?, rey de Salem, no tuvo la gracia que tengo yo al participar de la Eucaristía. Ningún profeta tuvo la gracia de tener yo, de lo que tengo yo, al leer la Sagrada Doctrina católica y al leer las Escrituras. Porque ellos veían las cosas como oscuras. Nosotros, en cambio, ya tenemos al Cristo. Ya tenemos la plenitud de la revelación. Y ya tenemos la explicación de los santos. Y en cierto modo, a mí me ha dado más que, voy a decir esto, no se escandalicen por lo que voy a decir, matizando bien esto, a mí me ha dado más que a Santo Tomás de Aquino. Porque yo tengo los santos que han venido después de Tomás de Aquino y tengo al mismo Tomás de Aquino a mi servicio, por decirlo así. No estoy diciendo que yo sea mejor que Santo Tomás, estoy diciendo que se me ha dado más dones que a Tomás de Aquino, ¿sí?, en cierto modo. Por eso, al final, digamos, la gracia superabunda, aunque también abunda mucho más el pecado en los últimos tiempos, superabunda la gracia, porque en realidad son míos todos los santos, y el ejemplo de los mártires, y el ejemplo y la doctrina de la Iglesia. Y yo tengo hoy el dogma de la Inmaculada, que no lo tenía Tomás de Aquino, ni lo tenía San Agustín. Y yo tengo a Agustín, ¿sí? Y a Agustín y a Tomás y a todos los santos posteriores, los tengo a ellos. Tengo su riqueza. Ellos son el don de Dios para mí. Me ha pagado, de hecho, a ellos les ha dado el premio del denario y a mí también, que soy trabajador de la última hora. Por tanto, realmente el gran tema es la generosidad de Dios. Y que completa las ideas de los primeros versículos cuando el Señor habla de trabajar en la viña, ¿sí? Porque la vida, sí, a ver cómo puedo decir, la vida cristiana, puedo decir que podríamos entenderlo, pero el seguimiento, el servicio de Dios, el cumplimiento de los mandamientos, la religión es trabajo. Porque hay que, como dije, desmalezar el campo. Y eso significa tanto mi vida como el mundo, así que tengo que extirpar las injusticias y tengo que ayudar al pobre y, digamos, suavizar el sufrimiento de otros, y tengo que también quitar de mí todas mis malas inclinaciones y corregir mis defectos y reparar mis pecados. Es un trabajo. La viña es una imagen bonita en la postal, pero exige mucho trabajo y exige esfuerzo. Pero el pago será mucho. Y para nosotros que somos de la última hora, es mucho y será fruto no de la justicia de Dios, sino de su misericordia. No de la justicia, sino de su misericordia. Todo el texto, a nosotros que somos los trabajadores de la última hora, nos tiene que
llevar realmente a ser muy agradecidos con Dios y a ser muy considerados con los dones que Él nos da. No es poca cosa lo que el Señor nos ofrece. Y entonces, con una actitud de gratitud, no tenemos que, tenemos que dejar de desperdiciar esos dones. Dejar de desperdiciar esos dones. El Señor nos va a pagar lo justo según su misericordia. Nos lo va a dar si trabajamos en la viña. No nos va a dar de balde. Llamados a su viña, tenemos que ponernos a trabajar. No nos va a dar sin que sea justo, ¿sí? Hay que trabajar. Se trabaja en la última hora, con poco sol, con la ayuda de la gracia, con el ejemplo de los santos, con la claridad de la enseñanza de los santos doctores, con el ejemplo de los santos y mártires, con los sacramentos, pero hay que trabajar. No se nos dará el denario si no trabajamos en la viña del Señor. Hasta aquí nuestra meditación. Te doy gracias, Señor, porque me has concedido todos los dones de la gracia que en esta lección divina me permites ver. Realmente es grande tu generosidad, es grande tu amor y no quisiste pagarme lo poco que he hecho, sino quisiste pagarme no según mis obras, sino según tu misericordia. Porque si yo tuviera que esperar recibir la paga según mis obras, sería poco y nada lo que recibiría. Yo quedaría debiéndote. No tienes que darme, Señor, por lo que yo hago, pero yo sé que si te digo eso, no dejarás de darme tus dones, no dejarás de pagarme el denario. Por eso, Señor, delante de tu generosidad no puedo más que ser agradecido. No puedo más que agradecerte, agradecer tu generosidad y pedirte tus auxilios para que yo no desaproveche, para que yo no sea ocioso en tu viña, sino que trabaje para que ese denario que inmerecidamente lo voy a recibir, lo merezca. Para que ese denario que tan generosamente me vas a dar, yo lo reciba por lo menos trabajando diligentemente, aunque sea un solo minuto en tu viña. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para terminar, te invito a que contemples dos cosas. En primer lugar, quiero que mires la viña. Podés mirar la viña como tu propia vida, lo que tenés que trabajar en ella, ¿sí? Los vicios que hay que arrancar, las virtudes que hay que sembrar. O podés pensar en el mundo, si pensás apostólicamente, los vicios que hay que arrancar y las virtudes que hay que sembrar, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer en este mundo? El sol ya no está arriba, el sol está poniéndose, queda poco tiempo, así que hay que trabajar con ahínco, ¿sí? Con fuerza, con firmeza, ¿sí? Y después de eso, quiero que pienses en el don de la vida eterna que el Señor te va a dar. Mira a los apóstoles, mira a los patriarcas, mira a los profetas, todo lo que ellos han trabajado. Y mira lo que te toca trabajar a vos. Mira todo lo que ellos te han dejado y lo que te toca trabajar a vos. Y el premio que Dios te promete, aunque no seas ni Santo Tomás, ni San Agustín, ni San Mateo, ni los apóstoles, ni Abraham, ni Moisés, sos mucho menos que eso. Sin embargo, el Señor te promete lo mismo que a ellos. ¿A qué te puede mover eso? Y entonces te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.